Buenos días. Para comenzar con nuestra exposición, voy a hablar sobre la introducción y los fundamentos teóricos de la prueba procesal que constituyen la base de todo nuestro análisis comparativo entre Ecuador y México. La prueba procesal es uno de los elementos más importantes dentro del derecho procesal moderno, ya que permite que los hechos afirmados por las partes puedan demostrarse antes de que el juez emita una decisión. En otras palabras, dentro de un proceso judicial no basta con afirmar algo, es necesario probarlo mediante medios legalmente admitidos. Diversos autores han definido este concepto. Por ejemplo, Hernando Davis Echandía sostiene que la prueba judicial es la actividad orientada a producir en el juez el convencimiento sobre los hechos relevantes del proceso. Por su parte, Eduardo considera que la prueba es indispensable para la realización de la justicia. De manera general, podemos entender que la prueba procesal como el conjunto de medios, actos y procedimientos destinados a demostrar hechos jurídicamente relevantes. Entre los principales medios de una prueba encontramos la prueba documental, testimonial, pericial y la inspección judicial. Un aspecto fundamental es que el proceso judicial no busca necesariamente una verdad absoluta, sino una verdad procesal. Esto significa que el juez toma decisiones con base en las pruebas que fueron legalmente incorporadas y debatidas dentro del proceso. La prueba también cumple una función esencial dentro del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Esto se debe a que toda persona tiene derecho a presentar pruebas, controvertir las de la contraparte y participar activamente dentro del proceso. Si una parte no puede probar lo que afirma o no puede cuestionar las pruebas presentadas en su contra, se afecta directamente el derecho a la defensa. Además, la finalidad de la prueba no se limita únicamente a convencer al juez, también busca verificar hechos controvertidos, evitar arbitrariedades y garantizar decisiones motivadas y justas. Dentro de la actividad probatoria existen principios fundamentales. Entre ellos destacan el principio de contradicción, que permite que toda prueba sea conocida y discutida por ambas partes, el principio de igualdad procesal, que garantiza las mismas oportunidades para ambas partes, el principio de inmediación, que exige que el juez tenga contacto directo con la producción de la prueba, y finalmente también es importante mencionar la carga de la prueba. Tradicionalmente, quien afirma un hecho debe probarlo. Sin embargo, actualmente también se aplica la teoría de la carga dinámica de la prueba, según la cual debe probar quien tenga mejores condiciones para hacerlo. En conclusión, la prueba procesal constituye el eje central del proceso judicial, ya que permite transformar las afirmaciones en hechos verificables y garantiza decisiones basadas en criterios racionales y objetivos. La regulación de la prueba procesal en Ecuador. Un tema de gran importancia dentro del derecho procesal, ya que la prueba constituye uno de los elementos fundamentales para la administración de justicia. Ningún juez puede dictar una sentencia justa si no cuenta con pruebas suficientes que le permitan conocer cómo ocurrieron realmente los hechos. Por esta razón, la Constitución y las leyes ecuatorianas establecen reglas claras sobre la obtención, presentación, práctica y valoración de la prueba, garantizando el respeto de los derechos de todas las personas involucradas en un proceso judicial. En primer lugar, debemos hablar del marco constitucional de la prueba. La Constitución de la República, en su artículo 76, establece que las garantías del debido proceso, significando que toda persona tiene un derecho a un juicio justo, donde se respeten sus derechos desde el inicio hasta la finalización del proceso. En este contexto, la prueba adquiere un papel esencial porque permite demostrar la veracidad de los hechos que cada parte afirma. Además, la Constitución dispone que únicamente tendrán validez las pruebas obtenidas conforme a la ley. Esto quiere decir que una prueba conseguida mediante violencia, amenazas, fraude o vulneración de derechos fundamentales carece de eficacia jurídica y no puede ser utilizada por el juez para fundamentar una sentencia. Otro principio constitucional muy importante es el derecho a la defensa. Este derecho garantiza que ninguna persona permanezca en estado de indefensión. En materia probatoria, significa que ambas partes tienen la oportunidad de conocer las pruebas presentadas, aportar sus propios medios de prueba, formular observaciones, presentar argumentos e impugnar las pruebas de contraparte. De esta manera se asegura la igualdad de oportunidades durante todo el proceso judicial. Asimismo, la Constitución reconoce expresamente el derecho a presentar y controvertir pruebas.
Este principio permite que las partes participen activamente en la constitución de la verdad procesal. Por ejemplo, pueden cuestionar la autenticidad de documentos, interrogar testigos, solicitar aclaraciones a los peritos o presentar pruebas adicionales que respalden sus pretensiones. En segundo lugar, encontramos la regulación contenida en el Código Orgánico General de Procesos, conocido como el COGEP. Esta norma establece que la finalidad de la prueba es llevar al juez al convencimiento de los hechos controvertidos para que pueda dictar una resolución correctamente fundamentada. También señala que las pruebas deben de anunciarse oportunamente, generalmente junto con la demanda o la contestación, y practicarse durante las audiencias, siguiendo el principio de oralidad. Este sistema busca hacer los procesos más ágiles, evitar retrasos innecesarios y garantizar que ambas partes conozcan previamente las pruebas que serán debatidas. Además, no toda prueba debe de ser admitida dentro de un proceso. Para ser aceptada debe de cumplir con 4 requisitos fundamentales. La pertinencia, ¿por qué debe de estar relacionada con los derechos discutidos? La utilidad, ¿por qué debe de contribuir el esclarecimiento de esos hechos? La conducencia, ¿por qué debe de ser el medio legal adecuado para demostrar lo que se pretende probar? Y la licitud, ¿por qué debe de haber sido obtenida respetando los derechos fundamentales y las normas legales? Respecto a los medios de la prueba, la legislación ecuatoriana reconoce varios. Entre los más importantes encontramos la prueba documental, que comprende contratos, escrituras públicas, certificados, facturas, correos electrónicos y documentos digitales. También existe la prueba testimonial basada en las declaraciones de personas que conocen directamente los hechos, la prueba pericial elaborada por especialistas en áreas como medicina, ingeniería, contabilidad, informática o criminalística, y la inspección judicial, mediante la cual el juez observa directamente a las personas, bienes o lugares relacionados con el conflicto para obtener una percepción más clara de los hechos. En cuanto a la valoración de la prueba, el Ecuador aplica el sistema de la sana crítica. Esto significa que el juez tiene libertad para valorar todas las pruebas presentadas, pero esa valoración debe fundamentarse en criterios objetivos como la lógica, la experiencia, los conocimientos científicos y el razonamiento jurídico. Además, toda decisión judicial debe de estar debidamente motivada, explicando qué pruebas fueron consideradas, cómo fueron valoradas y por qué se aceptaron o rechazaron determinados argumentos. Finalmente, es importante mencionar algunos problemas prácticos que enfrenta actualmente la actividad probatoria en el Ecuador. Entre ellos destacan la sobrecarga de trabajo de los jueces que provoca retrasos en los procesos, el crecimiento de las pruebas digitales como mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, cuya autenticidad debe de verificarse cuidadosamente, y las dificultades de acceso a la prueba cuando una de las partes carece de recursos económicos o la información se encuentra en poder de la contraparte. Podemos afirmar que la regulación de la prueba procesal en Ecuador busca garantizar procesos judiciales transparentes, imparciales y respetuosos de derechos constitucionales. La correcta obtención, presentación y valoración de las pruebas permite que las decisiones judiciales sean objetivas, motivadas y fundamentadas en la verdad procesal, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Ahora continuaré con la tercera parte de nuestro proyecto, correspondiente al análisis comparativo entre Ecuador y México. Para este análisis, seleccionamos como objetivo de estudio 2 cuerpos normativos principales. En el caso de México, analizamos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, conocido como el CNPC-IF. En el caso de Ecuador, analizamos el Código Orgánico General de Procesos, o COGEP. Ambos países pertenecen a la tradición del derecho continental o civil law y comparten principios garantistas similares. Sin embargo, existen diferencias importantes en la madurez e implementación de sus sistemas procesales. Ecuador implementó el COGEP en 2015, por lo que cuenta con un sistema más consolidado. México, en cambio, se encuentra en una etapa más reciente de transición debido a la implementación del nuevo Código Nacional. Nuestro análisis comparativo se desarrolló en 5 dimensiones principales. La primera dimensión fue la regularización normativa y la madurez del sistema. Aquí observamos que Ecuador tiene una mayor experiencia práctica en la aplicación de procesos orales, mientras que México todavía enfrenta desafíos propios de la implementación inicial. La segunda dimensión
corresponde a los procedimientos de admisión de la prueba. En Ecuador, la admisión es más estricta, ya que las pruebas deben anunciarse oportunamente desde la demanda o contestación. En México, el nuevo sistema busca agilizar la admisión y reducir formalidades excesivas. La tercera dimensión analiza el uso de tecnología y gestión judicial. En México existe un fuerte impulso hacia el expediente electrónico, los juicios en línea y las audiencias virtuales. En Ecuador, el sistema SATYE centraliza la gestión judicial. Sin embargo, ambos sistemas se enfrentan retos tecnológicos. En México, uno de los principales desafíos es la dependencia técnica y las posibles fallas del sistema. En Ecuador, los principales problemas están relacionados con la conectividad, la brecha digital y la ciberseguridad. La cuarta dimensión corresponde a los principios rectores y medios probatorios. Tanto Ecuador como México comparten principios fundamentales como la oralidad, inmediación, contradicción y sana crítica. No obstante, la diferencia principal está en la aplicación práctica de estos principios. Finalmente, la quinta dimensión fue la carga de la prueba. En ambos países se reconoce la carga dinámica de la prueba, permitiendo que el juez exija la prueba a la parte que tenga mayor facilidad para aportarla. En conclusión, observamos que, aunque ambos sistemas comparten bases normativas similares, enfrentan desafíos distintos. En Ecuador, la principal debilidad es la saturación procesal. En México, el mayor reto está en la transición tecnológica y dependencia digital, y esto demuestra que la modernización judicial no depende únicamente de la norma, sino también de su correcta implementación práctica. Análisis comparativo entre México y Ecuador sobre la regulación de la prueba de materia civil. El objetivo de este trabajo es identificar las principales similitudes y diferencias entre ambos sistemas procesales, analizando cómo cada país regula la actividad probatoria y cuáles son los desafíos que enfrenta actualmente. Para realizar esta investigación se utilizó una metodología comparativa dividida en 4 fases: la definición de las unidades de comparación, el establecimiento de las dimensiones del análisis, el diseño de la lógica comparativa y finalmente la formulación de una hipótesis. En primer lugar, se seleccionaron como objeto de estudio 2 normas fundamentales. En el caso de México se analizó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, conocido como el CNP-CIF, mientras que en Ecuador se utilizó el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP. La elección de estos dos países se debe a que ambos pertenecen a la tradición del derecho continental o el civil law, que comparten principios garantistas y buscan las decisiones judiciales que estén fundamentadas bajo la verdad material. Sin embargo, existe una diferencia importante. Ecuador cuenta con un sistema procesal unificado y consolidado desde el año 2015, mientras que México apenas se encuentra en un proceso de implementación progresiva de su nuevo código. Posteriormente se establecieron 5 dimensiones de análisis. La primera dimensión fue la regulación normativa y el grado de madurez del sistema. En este aspecto, Ecuador posee una mayor experiencia en la aplicación del COGEP, lo que ha permitido consolidar la oralidad y uniformar los procedimientos civiles. En cambio, México atraviesa una etapa de transición hacia el sistema nacional unificado, por lo que todavía enfrenta desafíos relacionados con la adaptación institucional y la aplicación práctica de las nuevas normas. La segunda dimensión corresponde a los procedimientos de admisión de la prueba. En México, el nuevo código busca simplificar la admisión de pruebas eliminando formalismos excesivos y haciendo más eficiente el proceso judicial. En Ecuador, por lo contrario, el sistema es mucho más estricto, ya que las pruebas deben de anunciarse oportunamente desde la demanda. Si esto no ocurre, opera el principio de preclusión y la prueba ya no podrá incorporarse posteriormente al proceso. La tercera dimensión analiza el uso de la tecnología en la gestión judicial. Ambos países han incorporado herramientas digitales para modernizar la administración de justicia. México desarrolla el expediente electrónico y utiliza firmas digitales como el FIREL o el e-firma. Sin embargo, enfrenta riesgos derivados de posibles fallas informáticas y de la dependencia tecnológica. Por su parte, Ecuador utiliza el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, conocido como el SAT-JEE, que permite centralizar la información de los procesos judiciales. No obstante, todavía existen problemas relacionados con la conectividad, especialmente en zonas rurales, además de desafíos en materia de ciberseguridad. La cuarta dimensión estudia los principios rectores y los medios probatorios.
Tanto México como Ecuador coinciden en aplicar principios fundamentales como la oralidad, la inmediación y la sana crítica. Esto significa que el juez debe de participar directamente en la práctica de prueba, valorarla utilizando criterios de lógica, experiencia y razonamiento jurídico. No obstante, existen diferencias prácticas. En México se ha fortalecido especialmente la regulación de la prueba electrónica, incluyendo mensajes digitales, metadatos e incluso tecnologías como la cadena de bloques o el blockchain. Mientras tanto, en Ecuador uno de los principales problemas es la denominada audiencia diferida, causada por la alta carga procesal, lo que provoca retrasos y afecta el principio de inmediación. La quinta dimensión corresponde a la carga dinámica de la prueba. En ambos países este principio funciona de manera muy similar. Consiste en que el juez puede exigir que aporte la prueba de parte que tenga mayor facilidad para obtenerla. Este resultado especialmente es útil en casos complejos como aquellos relacionados como la negligencia médica o la responsabilidad profesional, donde una de las partes tiene un acceso mucho mayor a la información necesaria para demostrar los hechos. Finalmente, la investigación utilizó una lógica comparativa denominada diseño de sistemas más similares, ya que ambos países comparten prácticamente la misma tradición jurídica y los mismos principios procesales. De esta manera fue posible identificar que las diferencias observadas no provienen de contenido de leyes, sino del tiempo de la aplicación de las reformas y del desarrollo tecnológico de cada sistema judicial. La pregunta central de este estudio fue determinar cómo influye en el tiempo la maduración de los códigos procesales unificados en la eficacia de principios como la inmediación y la contradicción de frente a los retos de digitalización judicial. La hipótesis sostiene que aunque México y Ecuador poseen normas muy parecidas y aplican los mismos principios doctrinarios, enfrentan problemas distintos. En Ecuador predominan las dificultades derivadas de la saturación del sistema judicial, como el diferimiento de audiencias. En México, en cambio, los principales retos están relacionados con la implementación tecnológica, la dependencia de los sistemas digitales y la necesidad de contar con mecanismos de contingencia frente a posibles fallas informáticas. Este análisis demuestra que no basta con contar con una buena legislación. La verdadera eficacia de un sistema procesal depende también de su correcta implementación, de la disponibilidad de recursos tecnológicos, de una adecuada organización judicial y de la capacitación permanente de los operadores de justicia. Solo así es posible garantizar un proceso eficiente, transparente y respetuoso de los derechos de las partes. Muchas gracias.